Todos hemos escuchado o dicho alguna vez la frase, yo tengo principios, ¿no? O no voy a hacer eso porque yo sí tengo principios. O soy un hombre de principios, ¿no? Soy una mujer de principios. Puede ser que lo hayan dicho alguna vez o puede ser que alguna vez lo hayan escuchado. Y esto normalmente se dice frente a una propuesta, una tentación o una decisión difícil, ¿verdad? Cuando hay algo turbio sobre la mesa, es ahí que las personas pueden decir, soy una persona de principios, ¿verdad? Soy una persona que no sería capaz de hacer algo así. O lo hemos visto muchas veces en las películas, ¿no? Cuando alguien dice, mis principios son que yo no me meto con mujeres, no le pego no puedo robar a una mujer, no puedo asaltar a una mujer, o los niños y las mujeres están prohibidas, ¿no? Sí o no siempre son malos, pero los principios del ladrón son esos, ¿no? No me meteré con un hombre, con una mujer o con un niño, ¿no? Pero la pregunta real del día de hoy no es si tienes o no tienes principios, sino la pregunta sería sobre cuáles principios estás construyendo tu vida. Entonces, obviamente ya les preguntamos algunos al comenzar, ya les dijimos sobre cuáles son las leyes, ¿no? que rigen nuestra vida, pero el saber qué principios son los que construyen nuestra vida es una pregunta clave porque nuestros principios no son opiniones, no es lo que otra persona cree que tendrías que hacer, no es lo que tú piensas que es mejor, no son frases bonitas, ¿no? De decir justamente, ¿no? Mi felicidad es primero y ese es mi principio de vida, ¿no? Tampoco es aquello que dices cuando todo está bien. Tus principios no salen a relucir cuando todo está bien, sino que los principios son aquellas convicciones en las que realmente basas tu vida. Es decir, que aquello con lo que vives día a día, aquello que lo que crees, serán tus principios. Entonces, los principios son normas internas de conducta. Son los valores que determinan tus decisiones cuando nadie te está viendo. Es decir, los principios son aquello que te llevan a actuar de tal modo cuando nadie te ve, ¿no? Para ejemplo, alguien decía, ¿no? Justo no lastimar a ningún ser vivo, ¿no? Pero eso lo puedes decir aquí. ¿Y qué tal en tu casa llegas y pateas a tu perro? No, quítate de aquí, hazte para allá. O lo empujas. Entonces, si tu principio es firme en ti, pues va a ser aquí en cualquier lugar, ¿no? Entonces, cuando alguien dice que no tiene principios, todos sabemos que esa persona es capaz de cualquier cosa, ¿cierto o no? Una persona que no tiene principios, tú sabes que esa persona estará dispuesta a hacer lo que sea por lograr lo que quiere. Por eso es tan importante tener principios como saber cuáles son los que tienes o cuáles son tus principios, porque tu vida se construirá con base en ellos. Así que no hay que ser adivino para conocer tu futuro. Yo sé que a todos nos gusta y nos llama la atención saber qué nos espera el futuro, ¿verdad? Todos en algún punto quisiéramos saber cuál es lo que nos espera, cómo seremos en 5 o 10 años, cómo será nuestra vida, cómo será nuestra familia, cómo seré yo, cómo será mi negocio, mi empresa, todo lo que nos rodea. Nos gustaría saber cómo sería en cierto tiempo. Pero para saber eso, no hace falta leer las cartas, no hace falta la bola de cristal, no hace falta consultar los horóscopos, sino que tú puedes saber cómo será tu futuro, porque tu futuro será la consecuencia de los principios que te gobiernan el día de hoy. Entonces, como sea tu futuro, será el resultado de los principios que hoy gobiernen tu vida y tus acciones. Por eso, no cualquier principio tiene la fuerza para sostener tu vida cuando llegan los problemas, cuando llegan las tormentas. Hay muchos que pueden tener principios débiles. Hay principios como lo haré mañana, ¿no? El principio de que lo haga otro. O el principio muy famoso
al cabo que ni quería, ¿no? Entonces, hay otros principios como, así estoy bien, no necesito más. O otro principio del conformismo, no me hace falta nada, ¿no? Es decir, pues ya, lo que tengo es suficiente y decimos eso en humildad, ¿verdad? Porque es así bien, somos bien espirituales para decir eso. O el principio de con mi cafecito y mi cobijita, yo estoy feliz, ¿no? O otro principio que puede ser, mi paz mental es primero, ¿no? Y ahora esto lo digo porque hay muchas personas que lo dicen para evitar un conflicto necesario, no porque realmente les importe su paz, ¿no? Sino más bien es como decir, mi paz es lo más importante. Y entonces huyen del problema, huyen de la situación, huyen de algo que tendrían que solucionar, ¿no? Entonces, esos son algunos ejemplos de principios débiles por los que las personas muchas veces viven sus vidas. Pero tener esos principios como los que nos guían hace que cuando llegue la presión, la tentación, los problemas, todo se venga abajo, todo se derrumbe, todo se caiga. Porque los principios verdaderos, los principios fuertes, no se van a probar cuando todo está bien, no se va a probar cuando los días sean buenos, sino que se demostrarán en los días difíciles. Así que el gran secreto para hoy tener principios sólidos no es solamente escuchar a Dios, sino poner en práctica lo que Él dice. Y esto lo vemos a través de una historia que nos cuenta Jesús, donde Él es muy claro y directo con esto. Y lo leemos en Mateo 7, que dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Y en este versículo vemos a Jesús que nos habla de dos casas y no está diciendo que una era más grande que otra, no está diciendo que era como la historia de los tres cerditos, ¿no? Donde una era de paja, donde una era de tabique y la otra era de, ¿qué? De barro, ¿no? Madera. Entonces, está diciendo que había dos casas, las dos casas eran iguales, ambas tenían formas de casa, ¿no? Tenían el mismo espacio, tamaño, pero, y ambas enfrentaron lluvias, vientos, tormentas, problemas, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la diferencia? La diferencia no fue la tormenta, no es que una soportó más problemas que otra, la diferencia fue el fundamento, sobre qué estaban construidas ambas casas. Entonces, en esta historia hay dos tipos de personas que nos menciona Jesús. Número uno, el sabio y el insensato, ¿no? Entonces, ¿quién es el sabio? El que oyó la palabra y la puso en práctica. Aquel que construyó sobre la roca. Por lo tanto, cuando vienen las tormentas, su casa, su familia, todos sus principios y todo lo que él cree, permanecen porque no están sobre terreno inestable. Entonces, el insensato es aquel que oye la palabra, pero no la pone en práctica. Aquel que construye sobre la arena, sobre principios débiles, ¿no? Como ya decía, que lo haga alguien más, porque yo, eso no es para mí, yo ya tengo suficiente. Entonces, cuando vienen las pruebas, pues todo se derrumba porque esa persona no tiene principios sólidos ni una base fuerte. Entonces, esta historia nos dice que los dos escucharon el mismo mensaje, la misma enseñanza de Jesús, pero solamente uno fue aquel que obedeció. Así que a estas dos personas las podríamos nombrar también como un hombre de principios y un hombre sin principios, ¿verdad? Aquel hombre que construyó sobre la roca, seguramente uno de sus principios era obedecer la voz de Dios sobre cualquier otra. Y probablemente no era la primera vez que él escuchaba y que hacía caso. Por lo tanto, conocía el resultado de obedecer. Esto significa lo siguiente: lo que tú practicas se vuelve un hábito. El hábito se vuelve un patrón. Y el patrón que tú tengas en tu vida
define tu destino. Nuevamente, el hábito se vuelve un patrón. El patrón define tu destino. Por lo tanto, los principios correctos producen patrones correctos. No es magia, no es suerte, no es casualidad que nosotros tengamos una vida diferente, una vida con bendiciones, próspera. No es nada de eso, sino son principios. Y esto se aplica en nuestra vida espiritual, porque la Biblia no es un libro de ideas aisladas. Es un libro de principios repetidos que producen resultados predecibles. Y esto lo voy a decir una vez más porque lo voy a explicar. La Biblia no es un libro de ideas aisladas, es un libro de principios repetidos que producen resultados predecibles. Y ahora, no quiero decir que los resultados predecibles son en el sentido de cómo, cuándo, dónde. Porque tú puedes hacer algo que Dios te ha mandado y no vas a saber ni cuándo va a pasar, ni cómo va a pasar, ni dónde va a pasar. Entonces tú no puedes predecir el cómo será, ni cuándo, ni dónde. Pero sí puedes predecir que si tú eres obediente, que si tú eres una persona que cumple con los principios de Dios, puedes predecir que Dios cumplirá su palabra en ti. Esto quiere decir que si tú eres fiel, eres generoso, eres constante, Dios cumplirá lo que te haya prometido. Entonces tú no puedes saber cómo, cuándo, dónde, pero sí puedes saber que Dios cumplirá. Entonces a eso me refiero con resultados predecibles. Y para esto hay un pastor que se llama Robert Barriger, que ustedes lo pueden buscar. Tiene su podcast y habla de distintos mensajes, pero él explica esto de una manera muy sencilla. Si yo digo 2, 4, 6, 8, ustedes dicen 16. Si yo digo 5, 10, 15, 40 y así nos vamos hasta el 50, ¿no? Entonces, ¿cómo saben qué es lo que seguía? Sí, es ¿Porque qué? la secuencia. Es una secuencia, es un patrón. ¿Tú qué dijiste? Es un principio que se repite. Entonces, ¿ustedes saben qué seguía? ¿Por qué? Porque son patrones basados en principios matemáticos, ¿no? Que llevan a un resultado predecible. Y eso mismo se aplica en todo. Es decir, que si yo digo A, B, C, D, ustedes dicen, si yo digo enero, febrero, marzo, ok. Entonces, nadie de ustedes va a decir, si yo digo A, B, C, D, ustedes van a decir W, X, Y, Z. No tendría sentido y los que estarían mal serían ustedes, ¿verdad? Si yo digo enero, febrero, marzo, nadie va a decir miércoles, jueves, viernes, ¿verdad? Es obvio que si tú estás siguiendo un patrón, vas a tener un resultado predecible, ¿no? Es un resultado que estás esperando. Esto significa lo siguiente: si haces lo que Dios te ha dicho en el pasado, Dios hará lo que te ha prometido en tu futuro. ¿Por qué? Porque estás cumpliendo el patrón, ¿no? Nuevamente, si tú haces lo que Dios te ha pedido en el pasado, Dios hará lo que te ha prometido en tu futuro. Así que con esto quiero preguntarles, ¿en qué creen de verdad? ¿Cuáles son sus creencias? ¿Cuáles son sus principios? ¿No? Porque ahorita podíamos decir justo dinero, amor, felicidad, ¿no? Muchas de esas cosas, pero tus principios no son simples lemas o no son simples valores que te hacen sentir bien, son convicciones profundas. Por lo tanto, podemos definir que un principio es un fundamento, una guía, un punto de partida. Hay principios morales, ¿no? Como ya decían algunos, no hacer mal, ¿no? No dañar a nadie, amar a otros. Hay principios legales, ¿no? Tú sabes que si desobedeces algo vas a tener una consecuencia.
Hay principios científicos, pero solamente los principios espirituales determinarán quién gobierna tu vida. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre principios y valores? Y justo lo vamos a ver aquí. Los valores dicen lo que tú consideras importante. Como ya dije, puede ser la familia, el amor, la felicidad, tu paz, ¿no? Todo eso puede ser lo que tú consideres importante y que sean valores para ti, algo que tú consideras necesario, ¿no? Pero tus principios son aquello que va a determinar cómo vives. Es lo único que va a determinar cómo vas a actuar ante las situaciones, ante los problemas, ante las circunstancias. Por eso muchos dicen creer en Dios, pero viven guiados por sus emociones, viven guiados por la cultura que los rodea o viven guiados por sus miedos. Por eso no puedes comparar los valores con los principios, porque tu valor puede ser a lo mejor justo, ¿no? El amor, la felicidad, todo eso, pero si cuando esas emociones, esos sentimientos no están presentes, entonces significa que no vas a hacer nada, que no vas a avanzar, que no vas a lograr lo que te has propuesto. Pero si tu principio es ser el mejor, ¿no? Si tu principio es ser el más inteligente, el más amoroso, el más sabio, el más lo que tú quieras, eso no va a determinar, no va a cambiar nada si un día no te sientes bien, si un día no estás del mejor ánimo, tienes toda la energía, sino que tú sabes que porque tu principio es sólido, tú vas a hacer las cosas que tengas que hacer. Por eso la Biblia nos enseña y nos muestra claramente que nadie de nosotros fue creado o diseñado para guiarse por sí solo. Nadie de nosotros tiene el mejor camino o la mejor respuesta o la mejor salida. Vamos a leer dos versículos que es Isaías 48, 17. Dice, así dice el Señor, tu Redentor, el Dios Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios, yo te enseño lo que es para tu bien, yo te guío por el camino que debes seguir. O sea, Dios solamente no sabe el destino, conoce el camino correcto. Él sabe por dónde te va a guiar, Él sabe cuál es el mejor camino para que tú llegues al propósito y al plan que Dios ha diseñado para ti. El siguiente versículo es Jeremías 10, 23, que dice, nuestra vida no nos pertenece, no somos capaces de planear nuestro propio destino. Entonces, ambos versículos nos muestran que como humanos, como creación de Dios, no tenemos la capacidad para diseñar nuestro propio destino. No somos capaces de elegir lo mejor para nosotros. Entonces, el problema no solamente es no saber, el problema es que muchas veces pensamos que sabemos más que Dios, ¿no? Entonces, no solamente no sabemos, también creemos que sabemos más que Dios, que fue el que nos creó. Entonces, el principio número uno que vamos a ver es lo primero y lo mejor. Obviamente, podríamos tener 2000 principios bíblicos aquí, ¿no? Entonces, hoy solamente vamos a ver uno y esta realmente será el comienzo de varios principios que vamos a estar viendo. Pero el primero tiene que ser lo primero y lo mejor, pues es para Dios, ¿no? Como lo mencionábamos la semana pasada, tú no puedes darle algo a Dios que no sea lo mejor, que no sea lo más importante, que no sea lo primero. Por eso es que este principio tiene que ser el primero, porque todo comienza aquí. Dios no te pide todo de ti. Dios no te pide todo lo que tienes, solamente te pide lo primero y te pide lo mejor. Porque, ¿por qué nos pide Dios lo primero y lo mejor? Porque lo primero revela prioridad y lo mejor revela honra. Es decir, ¿qué es tu prioridad y qué es aquello que consideras importante? Entonces, si en estas preguntas no es Dios, pues no le estás dando lo primero ni lo mejor. Por eso cuando Dios no es primero, todo lo demás se desordena. Cuando Dios no es el primer lugar en nuestra vida, el patrón deja de ser
predecible. Es decir, que si Dios no es lo primero que nosotros ponemos, ya no va a ser A, B, C, D, E, como vimos, ¿verdad? Ya va a ser A, X, W, B, C, 4, ¿no? O sea, ya no es un patrón que tenga sentido porque ya no es Dios lo primero en tu vida. Por eso el resultado puede ser cualquier cosa. Ya no puede ser predecible de decir, si Dios es lo primero, yo sé que aunque todo esté mal, el resultado es predecible y es mejor que lo que ahora estoy viviendo. Por eso cuando Dios no recibe lo mejor de nosotros, aprendemos a vivir a medias. Cuando Dios no recibe lo mejor, nos enseñamos a ser conformistas. Cuando no le damos a Dios lo mejor y lo primero, nos orilla o vivimos vidas mediocres. Nos volvemos personas que se conforman a medias, ¿no? Con todo a la mitad, creemos que eso es suficiente y eso está bien. En cambio, cuando aplicas este principio en tu vida, quiere decir que Dios no recibirá las obras de tus recursos. Cuando Dios es lo primero y lo mejor, jamás le darás las obras de tus finanzas, de tus recursos, de tu economía. Cuando Dios es lo primero, no recibe lo que queda de tu tiempo. No recibe los 5 minutos antes de dormir, después de un día de trabajo, ¿no? De decir, bueno, sí, Dios bendice, que gracias por todo lo que me dice, amén, ¿no? Y te duermes. Entonces, cuando Dios es lo primero, no le das los últimos 5 minutos antes de que te quedes profundamente dormido. Y 5 minutos me estoy viendo generoso, ¿verdad? Porque a veces pueden ser 30 segundos, ¿no? Entonces, cuando Dios es lo primero y lo mejor, nunca va a recibir aquello que no te importa, ¿no? Es decir, pues Dios, pues ahí voy a sacar unas chácharas, las voy a donar a la iglesia, ¿no? Porque es mejor que tirarlas, ¿no? Entonces decimos, pues bueno, ya, algo ha de aprovechar y entonces lo hacemos, digo, no es el caso porque no recibimos donaciones aquí, pero a veces pasa, ¿no? Mejor antes que tirarlo, hay que donarlo a la iglesia, ¿no? Entonces, a veces le damos a Dios lo que ya no te importa, lo que ya no quieres, lo que ya no es importante. Pero en cambio, cuando tú vives el principio de lo primero y lo mejor es para Dios, Dios toma el lugar que le corresponde. Dios no va a estar a mitad del patrón, no va a estar al final del patrón, no va a estar ahí avanzado, sino que Él va a estar en el principio y en el comienzo como tiene que ser. Entonces, el principio del día de hoy es muy claro, ¿no? Y es lo primero y lo mejor, pero siguiente diapositiva, lo que pones primero gobierna tu vida. Entonces, sea lo que sea que tú tengas como primer lugar, eso gobernará tu vida. El primer lugar puede ser tanto una cosa como una persona, ¿no? Puedes darle el primer lugar a tu esposa y entonces tu esposa gobierna. Tu esposa es la que manda, tu esposa es ley, ¿no? O tu esposo, tu padre, quien tú quieras, ¿no? Entonces, ellos se vuelven y toman el lugar de Dios y ellos son los que te dicen cómo guiar tu vida, ¿no? Hay ¿cómo les decían antes a los hombres? Gutierritos, ¿no? O así, que eran justo los que su esposa les tenía que decir qué hacer, ¿no? Y siempre estaban atrás de la esposa y siempre esto, ¿no? Y así como la esposa, pues obviamente hay esposos y es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje final de este mensaje, no? Y es que nuestra vida sigue patrones. Nuestra vida está llena de patrones. Nuestras decisiones siguen principios y nuestros resultados confirman lo que creemos en verdad. Es decir, que si nuestra vida sigue patrones, nosotros podemos tener patrones negativos, podemos tener patrones que hemos heredado, que hemos hecho y que hemos aprendido porque así hemos visto que alguien más lo hizo, que alguien más le funcionó. Tus decisiones siguen los principios. Quiere decir que tú vas a actuar conforme a lo que crees verdaderamente. Tú vas a actuar conforme a aquellas cosas que, como ya dije, son un fundamento
en ti. Y esos fundamentos y eso que tú vives, eso que tienes, se demostrará en los resultados que tú des en cualquiera circunstancia, problema, situación. Por eso, si tú decides honrar los principios de Dios, tus patrones comienzan a cambiar. Si tú decides vivir conforme a los principios de Dios, tu situación empieza a ser diferente. Por eso Dios quiere que vivamos vidas alineadas a sus principios. Hoy no solamente se trata de decir, sí, ya, voy a trabajar en mis principios, lo voy a hacer una lista de ellos, sino que es una invitación para poder decidir y preguntarnos quién está guiando nuestro camino. ¿Cuál es el gobierno? ¿Cuál principio es el que gobierna nuestra vida? ¿Le estamos dando a Dios lo primero y lo mejor o solamente lo que nos sobra? Solamente lo que ya no queremos, solamente los 5 minutos de nuestro día que nos sobran. Si Dios gobierna nuestros principios, Él se encargará de llevarnos por el camino correcto a fin de que tengamos el resultado esperado. Entonces, este principio es el primero, porque como ya dije, si Dios no está en el primer lugar, todo lo que hagamos después ya no va a tener un orden, ya no va a tener el orden correcto y entonces tendremos resultados inesperados. En cambio, cuando ponemos a Dios en el primer lugar, tú sabes que el resultado será predecible. Tú puedes esperar que si en una circunstancia complicada, difícil, una situación que quizás ha robado tu paz, si tú decides poner en el principio tu confianza y tu seguridad en Dios, tú sabes que esa situación, sea como sea, y dure el tiempo que dure, al final el resultado será mejor de lo que pudieras imaginar. Entonces, vamos a terminar este tiempo con una oración. Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias porque en este tiempo, Dios, podemos entender y reconocer, Señor, que en primer lugar tienes que estar tú, Dios. No como algo que solamente conocemos, que sabemos o que hemos escuchado muchas veces, Señor, sino como algo que verdaderamente gobierne nuestras vidas, como algo que realmente nos lleve a caminar con integridad, que nos lleve a vivir una vida basada, Señor, en tus principios, sabiendo, Señor, que cuando te ponemos a ti en primer lugar, todo lo demás, Señor, seguirá el orden que tiene que ser. Esto no nos exenta, Señor, de pasar por situaciones difíciles, de sufrir, Señor, de tener emociones que nos duelan, Señor, que nos roben nuestra paz. Pero Dios, sabemos que si tú estás en el primero, Señor, el resultado no puede ser otro, Señor, que una vida plena, que una vida en paz, que una vida llena, Señor, de seguridad, Señor. Gracias, Señor, porque creemos en que tú eres lo primero y lo más importante para nosotros, Señor. Ayúdanos a vivir una vida que demuestre lo que creemos, Señor. No solamente que hablemos, que digamos esto, Señor, sino que verdaderamente nuestros actos, nuestras decisiones, lo que día a día hacemos y mostramos a los demás, Señor, sea basado, Señor, en que tú eres nuestro fundamento, que tú eres lo más importante para nosotros, Señor, y que al igual que el hombre sabio, Señor, podemos poner nuestra confianza en ti, Señor. Nuestra confianza en que tú no cambias, que tú no fallas, Señor, que tú no defraudas y que siempre, Señor, estaremos mejor cuando decidimos ponerte a ti, Dios, en primer lugar, que cuando creemos, Señor, que tomamos buenas decisiones, Señor. No nos permitas vivir, Señor, bajo emociones. No nos permitas actuar conforme a lo que creemos correcto, Señor, sino que siempre seamos guiados por tu voz, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor.
Te damos gracias por este tiempo, Señor, porque sabemos, Dios, que tú seguirás trabajando en nosotros cada día, Señor, de nuestra vida. En tus manos ponemos este mensaje, Señor, y te pedimos que seas tú el que nos lleves, Señor, a aplicarlo en cada momento, Señor, en cada oportunidad que tengamos, Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.